El mundo entero, el mundo habitado, está enfrentando el riesgo de la contaminación de la pandemia del coronavirus. Hoy hay infectados 86.940 al día de hoy, en 60 países. En el continente americano ya son 6 los países: Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Ecuador y recientemente República Dominicana. Fallecidos, 2.947. Si notan, aunque hay muchos infectados, son casi 90.000, el número de muertos realmente es muy bajo. Es apenas el 2%, 2.5%. Pero no tengamos miedo, no tengamos temor. El propósito de esta predicación es para que precisamente la iglesia, los hijos de Dios, no tengamos miedo. Sepamos que Dios tiene control de todo lo que pasa en esta tierra. Jesucristo había anunciado que una de las señales antes de su venida era que habrían pestes. ¿Han leído ustedes eso en Mateo? Habrían pestes. Han habido pestes y esta es una peste, es una epidemia. Ahora ya ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como ya una pandemia. Se expande muy rápido, ya está prácticamente en todos los continentes. Lo revisaba yo con datos fidedignos, pero la mortandad es baja. La primera razón para no preocuparnos es que esto está profetizado. La segunda razón es que al final los muertos son pocos. Pero hay una tercera razón por la cual nosotros no debemos tener miedo. Y es que nuestro Dios es nuestro protector. Él es el Dios que nos cuida, nos protege, nos defiende. ¿Cómo los cristianos debemos enfrentar las epidemias? ¿Con qué actitud? ¿Con qué acciones? ¿Qué reacciones deben tener los creyentes cuando aparece una epidemia o una pandemia? Bueno, la Escritura nos enseña. Pero es interesante que hace 500 años, Martín Lutero, ¿se acuerdan quién es Martín Lutero? Haber leído. El gran reformador del siglo XVI, de donde se retomaron los principios de la Biblia y por lo cual, por la gracia de Dios, hoy somos la iglesia del Señor, la iglesia evangélica, la iglesia protestante. Pero habían pasado apenas casi 10 años cuando se comenzó la Reforma Protestante, cuando también, todavía ahí en Wittenberg, donde estaba Martín Lutero, un brote de esa epidemia empezó a afectar a los pobladores de ahí. Y obviamente en las regiones donde había avanzado más, muchos murieron. Muchos comenzaron a buscar consuelo y palabras de ánimo con el pastor y el doctor Martín Lutero. Y también le escribían algunas cartas de lejos. Una de las cartas decía: doctor Martín Lutero, ¿debemos huir ante una plaga mortal? ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Y él respondió una carta y dio unas 4 instrucciones muy prácticas, una de ellas espiritual, pero las otras prácticas, brotadas del amor de Dios en nuestros corazones. Y es interesante que las sepamos. Aunque la palabra de Dios es la determinante, pues el ejemplo de Martín Lutero nos ayuda a entender cómo un hombre, un creyente de fe, debe enfrentar ese tipo de crisis y situación. Él les dijo, en resumen, ustedes deben de seguir enfrentando con fe y valentía todas sus responsabilidades. No tengan miedo. Ustedes deben de seguir trabajando, confiando en el Señor. Ustedes deben de seguir atendiendo sus responsabilidades con la familia. No huyan. El Señor está con ustedes. Ustedes deben de seguir participando como hermanos, con sus hermanos en Cristo, en oración y en intercesión.
No deben de abandonar su responsabilidad. Ustedes deben de ser testimonio. Les dice, es más, es una oportunidad para mostrar el amor de Dios y la evangelización. Eso sí, les dijo, tampoco tienten al Señor, exponiéndose innecesariamente. Si ustedes están lejos, dice, donde está la contaminación, no se acerquen si no tienen que acercarse. No tienten al Señor. Pero ustedes donde están y no pueden hacer nada, confíen en el Señor. No se paralicen. No tengan miedo, no tengan temor. Estoy parafraseando. Pero les dice, ustedes deben de orar y meditar la Escritura. Y literalmente leo un texto, una frase de la Escritura, dice, llegarán a una decisión fiel a través de la oración y la meditación de las Escrituras. Interesante. Tenemos que tener fe y ser valientes en el Señor. No tengamos temor. Si ya hay países muy cercanos donde hay algunos casos del coronavirus, México, por ejemplo, República Dominicana, es posible que en Guatemala se pueda dar algún caso, pero no tengamos miedo, no tengamos temor. Oremos, meditemos en la Escritura. Tampoco nos vamos a exponer innecesariamente, pero sobre todo retomemos la palabra de Dios, la Escritura, que también nos da instrucciones de cómo enfrentar las epidemias, las pestes que habían sido anunciadas por nuestro Señor Jesucristo. Leamos por favor el Salmo 91, versículo 1 y 2 en la Reina Valera 60, así como están sentados, dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Una de las verdades que resalta ahí es que en Dios, en el Señor, estamos protegidos. Amén. Estamos protegidos. Tenemos que creerlo, tenemos que tener fe en esa verdad. Estamos protegidos bajo su abrigo, porque el texto dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El que ha confiado en Él, el que ha creído en Él, el que ha puesto su confianza en Él, está habitando a su abrigo, a su protección. Está habitando con Él. En otras palabras, lo que quiere decir esta palabra, este texto, es el que mora, el que reside, el que permanece, el que se aloja en el lugar seguro de su abrigo, por cuanto confía en su Dios, está protegido. No el que lo mencione solamente, o el que diga que cree en Dios. No, el que ha tenido un encuentro personal con Dios. El que ha puesto su fe y su corazón en Él. Aquel que conoce en intimidad al Señor. El que le ora. El que ha visto milagros en su vida. El que sabe que lo ha salvado en Cristo Jesús. Aquel que trata de caminar con Él todos los días. Que se encomienda a Él. El que tiene al Altísimo. Aquí la palabra Altísimo es la palabra Elyon, el Dios Altísimo que nos cubre con su sombra protectora. Cuando aparece la palabra Elyon, quiere decir eso, el Dios Altísimo. Y casi siempre se agrega la frase que nos cubre con su sombra protectora. Es el que cubre con su presencia. Son los que nos abrigamos con el Altísimo. Son los que vivimos confiando en Él, no en las cosas de este mundo, no en las soluciones de este mundo, no en los que ocasionalmente invocan al Señor, sino en los que cada día ponen en las manos del Señor su vida, su tiempo, su familia y todo lo que les rodea. Los que tienen comunión íntima con el Señor, como decía, una relación constante y directa. Estos se convierten entonces en los receptores de las bendiciones y la protección del Altísimo. En otras palabras, como creyentes, aquellos que en Cristo
Y por medio de Cristo y por medio de su ofrenda en la cruz, entramos al lugar santísimo. Porque el velo fue rasgado cuando Cristo murió. Cuando nos apartamos para adorar al Señor, para confiar en Él, los que habitamos permanentemente bajo el abrigo del Altísimo. Pero el texto también dice que estamos protegidos bajo su sombra. Ya dijimos bajo su abrigo. Cuando el texto dice bajo su sombra, el versículo 1 dice, morará, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos protegidos bajo su sombra. Su sombra quiere decir su protección plena. Él nos cubre, Él es nuestra cobertura. En hebreo la palabra morar significa pues estar protegido y resguardado de los peligros de la noche, de las mortandades y peligros del día, protegidos. Él nos cubre, Él nos refresca, Él nos sustenta, Él nos protege. Bajo la sombra quiere decir no solo haciendo una alusión cuando el pueblo de Israel era cubierto con la nube y la nube de día les provocaba una sombra que los protegía del sol, los protegía de la inclemencia del tiempo. Hace una alusión a la nube que acompañaba al pueblo de Israel para protegerlo durante el día. Pero también algunos que han profundizado en el hebreo están en el sentir de que hace una alusión también a los querubines que tenían alas y estaban dentro del lugar santo santísimo, bueno, en el arca realmente, en el lugar santísimo, y eran los querubines protectores. Esas alas simbolizan también protección. Por eso más adelante del texto del Salmo 91 dice que bajo sus alas estaremos seguros. También usa esa figura para recordarnos que estamos realmente protegidos bajo su sombra. Y dice, bajo la sombra del Omnipotente. Vean, no estamos protegidos bajo refugios humanos. No estamos protegidos bajo cuidados humanos ahora. Realmente han tenido que reconocer los científicos, los médicos, los investigadores, su incapacidad para producir una vacuna, por lo menos durante un año. Es decir, durante un año no se puede producir una vacuna. Posiblemente habrá a lo largo de este año, a fin de año, una vacuna, posiblemente, si no es que sean 2 años. Entonces, ¿en dónde está la esperanza? ¿En dónde está la confianza de los seres humanos si no hay vacunas? Si no hay medicina. Están sin esperanza, están confundidos, están con miedo, están aterrorizados. Pero nosotros no. Nosotros tenemos una esperanza real y firme. Nuestro Dios que nos protege, nuestro Dios protector. Bajo su sombra moraremos, bajo la sombra del Omnipotente. Estamos protegidos bajo la sombra de aquel que todo lo puede. Me alegra mucho, me bendice mucho escuchar esa palabra omnipotente. Es decir, para Dios nada hay imposible. Él todo lo puede hacer. Todo lo que el hombre no puede hacer, el hombre, Dios lo puede hacer. Una muestra es que Dios creó los cielos y la tierra. Cada vez que aparece la palabra en hebreo omnipotente, siempre agrega la otra frase, creador del cielo y de la tierra. Si Él pudo crear el cielo y la tierra, el universo, ¿qué no puede crear? Si Él nos creó a nosotros, a los seres vivos en el mar, a los animales, este mundo, los planetas, si Él creó todo eso, ¿qué no puede crear? ¿Qué no puede hacer? El omnipotente. Bueno, bajo el omnipotente, bajo su sombra, estamos protegidos ante cualquier epidemia. Estamos protegidos en su refugio. Oiga lo que dice en la otra parte del Salmo 91, 1 y 2. Diré yo a Jehová con fe, es una afirmación, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Oiga cómo dice el texto. El texto no dice, este salmo lo escribió Moisés.
Y después de que los crió Moisés, todas las generaciones posteriores se aferraban a esta verdad, a esta promesa, porque para Moisés había sido una realidad. Para el pueblo de Israel que confiaba en esta promesa, era una realidad. Estas verdades fueron escritas no solo por inspiración del Espíritu, sino porque el pueblo de Israel y Moisés vio la gloria de Dios, cómo Dios protegía a su pueblo. Entonces, por eso es que el texto está de manera personalizada. Dice, y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El texto no dice, Jehová es esperanza solamente. No dice, Jehová es castillo. No dice, Jehová es refugio. No, el salmista dice, Jehová esperanza mía. Castillo mío. Mi Dios. No dice Yahvé Dios omnipotente, dice mi Dios en quien confiaré. Son las palabras del autor que dice yo conozco a ese Dios. Lo conozco personalmente, he visto su gloria, he visto su poder, he visto sus milagros. Por eso Él es mi esperanza. Mis hermanos, nuestra esperanza es el Señor, es Cristo Jesús. Nuestra esperanza es Dios. ¿En quién podemos esperar? Solo en Él. Ahora ni siquiera en los cuidados intensivos, cuidados médicos que puedan tener, no hay medicina, no hay vacuna que pueda contra este virus. Es cierto, no hay que tener temor porque ya les dije, la mortandad es muy poca. Se infectan muchos y muchos no mueren, pasan con los síntomas y no mueren. El 2% muere. De todas maneras, esto nos debe de animarnos y darnos la certeza que aunque en Guatemala viniera un caso, hubieran algunos, el Señor tendrá misericordia de Guatemala. Él es nuestra esperanza para que Guatemala sea protegida por el Señor. Estamos protegidos entonces bajo su refugio. Como decía, mi fortaleza, mi refugio, quiere decir mi protección. El refugio es un lugar donde me escondo, donde estoy protegido. Igualmente, la palabra fortaleza significa un lugar muy seguro, donde el enemigo no puede llegar, donde no puede entrar, no puede destruir. Por eso yo confío en el Señor. Así que usted y yo debemos de personalizar estas promesas también. Podemos decirle, Señor, tú eres mi refugio. Dígalo conmigo, Señor, tú eres mi refugio, mi esperanza, mi fortaleza, mi castillo. Tú eres, Señor, en ti, Dios mío, confiaré. Hermosa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Spurgeon dijo en el año 1665 y 66, había asolado la peste negra. Bueno, una parte todavía, ¿verdad? La mitad de Europa. Y él, unos 200 años después, más o menos, un poquito menos o más, dijo estas palabras predicando sobre este salmo, sobre las pestes que podrían venir. Les dijo a su congregación, a su iglesia. Estas palabras quedaron escritas de lo que Spurgeon escribió en su predicación. Dijo, quien sea capaz de vivir en el espíritu de este salmo, en otras palabras, quien sea capaz de creer estas promesas, de hacerlas suyas, de decirlas, jamás conocerá lo que es sentir miedo. Aunque todo Londres se convirtiera de nuevo en un inmenso hospital y los ataúdes se apilaran en los cementerios, si alguien vive en el espíritu, en la fe y la confianza de este salmo, jamás conocerá lo que es sentir miedo. Es lo que dijo él. Porque si tenemos fe, no tenemos miedo. Si tenemos miedo, no tenemos fe. La fe y el miedo no coexisten. No pueden estar al mismo tiempo. O tiene fe o tiene miedo.
Yo procuro tener fe. ¿Y usted? También. Tengamos fe en el Señor. Él nos guardará, Él nos ayudará, Él nos sostendrá. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La segunda verdad que encontramos, bueno, hay muchas verdades en el Salmo 91, hoy veremos prácticamente dos. La segunda verdad es que nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Literalmente ahí está, en el Salmo 91:3. Él dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Vamos a leer de una vez los versículos 5 al 10. Ahí de nuevo vuelve a mencionar dos veces acerca de las pestes. Por favor, pongamos Salmo 91, 5 al 10. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Y oiga, ni pestilencia, epidemia, pandemia, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, si pueden caer a nuestro lado 1000, y pueden caer 10,000 a tu diestra, a tu derecha, mas a ti no llegará. Eso lo vivió, como les dije, Martín Lutero. Personas importantes de la época, cuando vieron que Martín Lutero oraba por los enfermos que habían sido contagiados por la peste y que a él no le pasaba nada, llegaban a buscarlo. Incluso les daba consuelo, y en una ocasión, una de las personas más importantes de Alemania murió en sus brazos. Pero Martín Lutero no se contagió y no murió de eso. Él tenía en mente, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Por eso es que más adelante es lema de la Reforma también el canto, castillo fuerte es nuestro Dios. Porque él decía así, Dios es castigo para nosotros, no solo de los que nos persiguen y nos quieren matar, sino de las pestes que nos quieren también enfermar y destruir. Él es castigo, nos protege, nuestro refugio. Sigamos leyendo el texto. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. O sea, el que habita otra vez, ¿verdad? Que dice, no te sobrevendrá mal. Y que dice, ni plaga tocará tu casa, tu morada, tu familia. Ni peste, ni epidemia, ni pandemia tocará tu casa, tocará tu familia, tocará tu morada. Así que estas palabras son bellas y poderosas promesas. Regresamos al principio. Nos librará del lazo del cazador, sí, trampas, engaños, lazos de enemigos ocultos, reales, físicamente hablando, espirituales, al diablo mismo, y también las epidemias que se convierten en nuestros enemigos, enemigos de los seres humanos. Nos librará de las trampas, de los engaños, de los lazos que quieren destruirnos. Y literalmente, en la segunda parte, de la peste destructora. Cuando habla de la peste destructora es porque la peste abarca a una gran parte del pueblo, ciudades, civilizaciones, como ocurrió en el pasado. En la peste justiniana, en el siglo III o IV de la era cristiana, pues miles murieron cuando Justiniano era el emperador de Roma, del Imperio Romano. En la peste negra que ya mencioné, llamada peste bubónica, prácticamente la mitad de Europa, millones, más de 45 millones murieron por esta peste. Pero muchos creyentes en esta peste no murieron y servían y ayudaban a los necesitados y oraban. No tenían que huir. El Señor lo guardó. La gripe española a finales del siglo XIX, principios del XX, mató como 30 millones de seres humanos. La gripe española
Se extendió a Francia, se extendió a otros países de Europa, pero comenzó en España. Sí, por eso el texto dice peste destructora. Pero la promesa es que a usted y a mí que confiamos en el Señor, que habitamos con Él, que Cristo mora en nuestros corazones, Él nos librará de la peste destructora. Nos librará, dice el Señor. El coronavirus lleva ahorita casi 3,000 muertes. El 92% de las muertes están en China. El 8% está regado en los otros países. Yo solo mencioné los de América. Hay muchos otros que usted puede leer. Pero esa es nuestra confianza. Entonces, ¿cómo es que enfrentamos los cristianos la peste? Con fe, con esperanza, confiando en nuestro Dios omnipotente, habitando con Él, orando, meditando las Sagradas Escrituras, leyendo esta palabra, creyéndola, confesándola, diciéndola, confesándola en el buen sentido de la palabra, hablando la palabra del Señor, teniendo esperanza, tampoco siendo imprudentes. Si un día llegara a decir, mire, hay una contaminación fuerte, pues no haga esto, no haga, vamos a someternos a las instrucciones. Primero Dios, no sea así. Si así fuera, de todas maneras no tengamos miedo. Porque al final nuestro futuro está resuelto en Cristo Jesús. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para Cristo, vivimos. De todas maneras nos vamos al cielo. Es cierto que uno no quiere irse antes de terminar la misión. No quiere irse antes de tiempo. Lo que quiero decir es que estamos preparados, confiando en el Señor, siendo valientes, teniendo fe. La protección más grande y segura entonces viene de nuestro Dios omnipotente. Viene de el poder de su Espíritu. Viene de nuestra comunión e intimidad espiritual con Él. Y poner toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en Él. Creer las promesas del Salmo 91 y de otros salmos, aunque este es el que habla específicamente cómo enfrentar las epidemias y las pestes. Si creemos la palabra que ahí está, es la mejor vacuna contra toda clase de pestes y epidemias. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar un momentito y vamos a darle gracias al Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre. Señor, tú dijiste a través de profetas, a través de tu Hijo Jesucristo, que vendrían pestes, se multiplicarían, Señor, en los tiempos previos a tu segunda venida. Señor, lo sabemos por tu palabra. No tenemos miedo, Señor. Gracias porque es parte del cumplimiento tuyo. No tenemos temor, Señor, porque ahora nuestra confianza está en ti. Tú eres, Señor, nuestra esperanza, nuestro castillo fuerte. Tú eres nuestro refugio. Estamos protegidos bajo tus alas, bajo tu sombra. Señor, tú eres nuestra protección. Oramos, Señor, por la ciudad, por el país de China. Ten misericordia. Señor, que se vuelvan a ti, que dejen de ser ateos, que dejen de ser indiferentes al Dios de la Biblia, al Dios creador. Señor, que doblen sus rodillas y se vuelvan a ti. Señor, ten misericordia de ellos. Están desesperados. Están pidiendo ayuda al mundo para que puedan crear e inventar una vacuna. Señor, pero la principal vacuna está en tu palabra, en tu promesa. Lo hermoso, Señor, es que tú no solo nos salvas de las epidemias de este mundo,
sino nos salva de la condenación eterna. Porque al final moriremos un día, Señor. Que ellos puedan tener esperanza y salvación en ti. Señor, los otros países que han sido contaminados son países importantes, son países grandes, pero que puedan ver su pequeñez, su necesidad y que puedan ver su impotencia ante esto y también se vuelvan a ti. Señor, Europa, buena parte de sus ciudadanos no quieren creer en ti. Padre, que esto pueda servir de sensibilizar sus corazones, que se arrepientan de sus pecados y que se entreguen a ti, que vuelvan, Señor, a la fe que un día tuvieron en Inglaterra, en Alemania, en los otros países, Señor, aún en España, que ahora muchos no creen en Dios. De este lado de las Américas, Señor, también te han sacado a ti de sus mentes, de sus corazones. En Canadá, los Estados Unidos, Señor, que se vuelvan a ti, que las naciones se vuelvan a ti. Ten misericordia de Guatemala. Somos uno de los países más vulnerables, Señor. Pero te tenemos a ti como nuestro Dios. Y esta es nuestra confianza. Esa es nuestra esperanza, Señor. No tenemos miedo. Tenemos fe en ti. Señor, si es posible, te rogamos, no permitas, Señor, que ese virus venga a Guatemala. Podrá estar muy cerca, Señor, en México. Está muy cerca, Señor, República Dominicana. Ten misericordia de Guatemala. Pero si tú permites, Señor, que entre, no permitas que se expanda de manera mortal. Confiamos que tú guardarás a tus hijos, como lo hemos creído hoy y lo hemos leído en tu palabra. Que sea una oportunidad para testificar, evangelizar a través de los medios y decir que es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de arrepentirse de su pecado, de su rebeldía y de sus malos caminos. Que se vuelvan de sus maldades y que tú serás amplio en perdonar. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Y te rogamos por tu iglesia, por nosotros, Señor, que nuestra fe no falte, que podamos ser testimonio y ser luz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y si hubiera una persona aquí en el santuario, o que está escuchando a través de la radio, o a través de otros medios, de las redes sociales, y no es salvo, mi querido amigo, su vida está en riesgo. Su vida está en riesgo físicamente, pero también su vida está en riesgo espiritual. Al final de algo moriremos aquí si el Señor no viene pronto. Pero si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, está en riesgo de muerte eterna. Esa es la peste más grave que tiene la humanidad, el pecado que trae muerte. Si usted se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo en su corazón, puedo decirle que el Señor lo guardará de las pestes terrenales, pero lo salvará y lo guardará de la condenación eterna, le perdonará sus pecados y le dará la vida eterna. Por eso, si alguien quiere recibir a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador personal, su Dios protector, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, creo en ti. Reconozco que he pecado. Reconozco que me he equivocado. Te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados.
Hoy te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso como mi Salvador personal. Creo que resucitaste al tercer día. Gracias, Jesús, por salvarme hoy de la peste más grave que existe, la condenación eterna. Y confío que me librarás de esta peste terrenal, humana, que está aconteciendo. Gracias. Amén.